Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy Cristina Wormul, presidenta del Centro PEN Chile, y les doy la bienvenida a esta conversación con Gigliola Sekin, que es bien difícil el apellido, Canela. Pero antes de ello, saludo a mi colega Gabriel y le dejo el saludo a él. Gabriel. Bueno, buenas noches. Por un mes, por menos de un mes, vos dirás buenas tardes y yo buenas noches. Ya se equipararán los horarios. Y bueno, nada, un lujo tener a Canela, que desde hace tantos años, décadas, es un referente cultural en el periodismo argentino. Y socia de PEN, que es lo mejor, y amiga querida. Así que bienvenida, Canela. Y Roberto, Roberto Domínguez, nuestro secretario y hoy maestro de ceremonias, es todo tuya. Hola, Roberto. Ahí estamos, ¿sí? ¿Me están escuchando? Sí, sí, me escuchan. Bueno, Perfectamente, Roberto. perfectamente. Bueno, como dijo Gabriel, hoy tenemos un gran honor y una alegría de poder ofrecerle este espacio a... La nombramos varias veces, dijimos Canela, en realidad para los argentinos es Canela, porque si uno dice Giliola Sekin, por ahí hay que decir, ¿no? Es nuestra Giliola Sekin. Escritora, periodista cultural, nació en Vicenza, Italia, y como dice en su libro, a mediados de diciembre todo bajo cero y con toque de queda por la guerra, ¿no? De un año, hace un tiempo. Emigró de su país hacia la Argentina en 1952 con su numerosa familia, cuando promediaba la escuela primaria. En la Universidad de Córdoba cursó Letras Modernas. Se formó como locutora nacional en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica. En la UNA cursó 2 años de la maestría en Crítica y Difusión de las Artes. Desde 1987 desarrolló el Departamento de Literatura para Niños y Jóvenes de Editorial Sudamericana. Nuestra invitada de hoy es una premiada autora con más de 50 libros publicados y editora de libros para niños y jóvenes. En 2016 se publicó su novela para adultos En brazos del enemigo. En 2020, Ediciones en Danza publicó su hermosísima poesía reunida. Es autora de otros poemarios como Paese, Arte Povera, In Movimiento y Haikus venecianos, y del libro de arte ¿Qué sueño es este realizado en Cantabria, España? Que después vamos a mencionar algo más. En 2023 obtuvo la distinción más alta de Alija por su novela breve La Hoguera, obra seleccionada para representar a la Argentina en la lista de honor del International Board on Books for Young People. Participó, invitada por el Museo de las Cuevas de Altamira, de una performance con relatos y con ilustraciones bordadas por ella misma sobre estampas de las célebres imágenes prehistóricas, que estuvo expuesto el año pasado, en julio del año pasado, una hermosísima exposición en el Museo Quinquela Martín del barrio de La Boca, para los que conocen. En 2025 se edita en Italia Attraversare il mare, una novela de autoficción en la colección Le Nubi di Magellano de editorial Sette Città de Viterbo. Al mismo tiempo, Edasa de Argentina, perdón, publica la versión en castellano con el título La niña que no vio los besos, que es esta maravilla. Después Giliola nos va a contar algo, si quiere, de esta maravilla. Ha sido distinguida Cavaliere de la República Italiana y recibido de Vicenza, su ciudad natal, la medalla de oro al esfuerzo y al trabajo. En 2024 viajó a Italia para recibir la Targa d'Oro de Vicentini nel Mondo, asociación de la que es presidente honoraria en Argentina. Es premio Conex, varios Martín Fierro, el último creo que fue por el Colectivo Imaginario, si no me equivoco. En 2007 el gobierno de la ciudad de Buenos Aires la reconoció como personalidad destacada de la cultura, y en 2010 le otorgó una de las medallas del Bicentenario por su amplia trayectoria. En 2017 la Fundación del Libro reconoció la labor de Giliola Sekin en la promoción de la literatura infanto-juvenil a través de varias décadas, haciéndola acreedora del Premio Pregonero de Honor que se entregó en el marco de la 27ª Feria del Libro Infantil y Juvenil.
y desde 2015 es miembro de número de la Academia Argentina de Artes y Ciencias de la Comunicación. Y es a partir de este libro hermoso que yo les mostré en la tapa y que les recomiendo de todo corazón, que Giliola o Canela nos va a proponer este taller y yo aprovecho para darle un pie y preguntarle, Giliola, ¿qué queda de la infancia cuando se la escribe? Así que sacate el mutismo y comenzamos. Gracias Roberto, gracias Gabriel, muchas gracias Cristina y a todos quienes se están uniendo a nosotros en este encuentro que debo decir me tuvo insomne durante algunos días porque esta pregunta que me haces está relacionada con una especie de pasión que se despertó en mi vida, ya que me preguntaban en los reportajes, en las notas, a propósito, ¿yo soy todo eso que vos dijiste? Sí. Y más. Ah, porque estoy abrumada. Cuando escucho esta larga historia de vida, yo tengo 83 años, me parece imposible haber atravesado tantos puentes, tantos ríos y el mar, atravesar el mar, haber nacido en otro continente, en otra patria, en otra tierra. Y aterrizar en esta, ¿no? En la que nos hemos encontrado con la pampa infinita, con un lenguaje que me encanta, el castellano, y donde me empeñé desde pequeñita, desde los casi 10 años con los que llegué, en hablar lo mejor posible, que no se notara que era un inmigrante, no, no porque esto fuese ofensivo, sino porque me gustaba tanto el castellano que quería hablarlo con corrección. Ahora mismo estoy haciendo un curso, tomando un curso con Silvia Hoppenheim sobre El Quijote de la Mancha, que ya había leído, pero ahora entrar en los meandros de un libro tan magnífico me ha conmovido mucho. Bueno, cuando digo que estuve insomne, es que traté de preguntarme, en primer lugar, de decir que soy una mentirosa, porque un taller de escritura tendría, digamos, cobraría todo su sentido si yo les pidiera a todos que tomasen lápiz y papel o una tablet y se pusieran a escribir. No es el caso. Lo que les voy a proponer primero es recordar, porque me lo han preguntado y a partir de ahí comencé a investigar si yo había consultado a otros libros de infancia antes de escribir La niña que no vio los besos. ¿Por qué? Quiero verme en tamaño grande. ¿Cómo hago? Porque te estoy viendo a vos y no me veo a mí misma. A ver. Bueno, no importa. Algo se me ocurrirá para verme más clara. A ver si ustedes me están viendo bien. ¿Me ven bien? ¿Me ven bien Sí, claramente? Bueno, perfecto. muy bien. Ocupás toda la pantalla, Giliola. ¿Cómo, Para perdón? nosotros, que para nosotros Sí, vos sí. ocupás toda la pantalla. Está bien, pero si me veo, no te olvides que yo vengo de la televisión y Claro, verme en ¿viste? la Claro. pantalla es El lo más monitor. natural del mundo, ¿eh? Es lo más natural del mundo. A ver, estoy viendo iniciar, grabando, vista, sí, debe ser esto. Orador, ahí está, aceptar. Me parece que ahora tendría que aparecer, no importa, no importa. Quiero decir, la primera pregunta que me formulé para este encuentro, aunque algo sabía, es desde el punto de vista del género, que es un libro en el cual se relata la propia infancia. Y esto es porque en la contratapa del libro se habla de autoficción. Y para mí, yo contaba mi infancia, no había imaginado que esto integraba un nuevo subgénero del género, digamos, de las memorias, de los recuerdos, de las confesiones, que a partir del siglo pasado, y esto lo definió un francés, Serge Dubrowski, comenzó a definirse como autoficción cuando se cuenta una historia para acudiendo a la propia emoción y, por cierto, provocando la emoción de quien la lee. Es distinta a la autobiografía, donde uno tiene que ser muy fiel a los hechos, eventualmente, aunque uno haya vivido esos momentos de la historia, constatar que la guerra efectivamente empezó en 1942, que la guerra terminó en los bordes de la ciudad donde nací,
donde se firmó el pacto del final de la guerra. Entonces, estos datos a mí no me preocupaba ser demasiado fiel porque lo que me interesaba y lo que les interesa a los autores que ahora mismo les voy a ir presentando es recordar, em, tratar de volver a vivir esos momentos y de ser lo más fiel posible a lo que creemos que sucedió, que nos sucedió. Por eso alguien me dijo, vos rompiste el género, porque he logrado, sin proponérmelo, prometo, sin proponérmelo, he logrado recuperar la voz de una niña. Pero por cierto, esa voz de esa niña está atravesada por la mujer que soy, o sea, 73 años después de esa llegada a la Argentina. Em, Me encontré con una sorpresa. Yo, claro, me preparé releyendo y leyendo algunos autores chilenos que trabajaron sobre su infancia y me encontré con Alejandro Zambra, al que no Ujú. leí, pero que en un Ajá. muy interesante reportaje con Sara Mesa, una autora española, debatieron sobre esta vocación, deseo que algunos escritores tienen de acudir a la propia infancia y de escribir sobre la infancia. Y Zambra dice, su libro, a ver si alguien recuerda su título, el libro de Zambra es precioso. Bonsai, No, no, el poeta chileno. Alejandro Zambra dice algo de como de volver a la casa, de volver a casa, ¿sí? Por aquí lo tengo. Bueno, ya va a aparecer. Alejandro dice, le dice a Sara Mesa, desde la pregunta ¿por qué la infancia siempre es una ficción? No en el sentido de mentira. Creo que la ficción es una forma de acceder y acercarse a una verdad. En este caso pensaba en esa doble condición de la infancia. Por una parte es una ficción y una especie de dictadura de los padres. Hablar de la infancia es hablar sobre lo que no recordamos bien. Es muy literario. Bueno, yo acopié de mi biblioteca y algunos los compré, otros no los recuperé, se ve que los había prestado. Ya encontré el título de Zambra. Miren qué precioso título. Formas de volver a casa. Ya es un poema ese título, ¿no? Es una novela que relata la memoria y la infancia de toda una generación que creció durante la dictadura militar de los años 80. Bueno. Yo solo quiero decirles que para mí los límites entre memorias, confesiones, porque San Agustín hizo sus confesiones que son, digamos, milenarias ya, recuerdos, pero bueno, sigamos a Dubrovsky que dice que esto es una ficción, en cierto modo, una ficción que se construye sobre los recuerdos. Entonces yo también anoté algunas cosas interesantes. Inevitablemente, y esto está de algún modo en todos los libros de infancia a los que recurrí, cuestiona la historia oficial. A menudo denuncia instituciones de la época en que uno fue un niño y muestra también cómo se forma un niño como ciudadano, cuáles son las ideas. Por ejemplo, yo nací en pleno fascismo. El fascismo era omnipresente en mi casa porque éramos hoteleros y había que tener una conducta intachable en relación al régimen. Al mismo tiempo, entre casa, en dialecto, en la intimidad, mi padre especialmente odiaba el fascismo. Entonces, esto de que en realidad todos de algún modo denunciamos lo que políticamente nos ha tocado vivir es real. Eh, También politiza la memoria, porque yo ahora, yo, cualquiera de los autores a los que vamos a recurrir, digamos, enmarcamos en un momento político la historia de la que estamos hablando, pero cuando éramos niños no teníamos demasiada idea de qué se trataba, ¿no? Un niño que nació en la época de Pinochet, que nació a principios del siglo pasado aquí, cuando se celebraba el centenario, no tenía mucha idea, pero sí recuerda, por ejemplo, los fastos de 1910, cuando toda la plaza frente al Congreso se encendía con lamparitas
eléctricas, ¿no? Entonces ese recuerdo es imborrable. No sabía bien qué era la independencia todavía, pero sí las luces que se encendían en la plaza para celebrarla. Y luego, sana, vos me preguntaste qué queda de la infancia, sana algunos traumas de la infancia. Yo voy a permitirme comenzar con Mundo Mi Casa, un libro que me gusta, está viejito, de María Rosa Oliver. Aquí está, espero que ustedes vean la tapa. María Rosa Oliver pertenecía a la clase adinerada, a la clase alta de la Argentina. Ellos vivían frente a la Plaza San Martín en una mansión que fue destruida. La peculiaridad de María Rosa es que fue la primera niña, primer niño en la Argentina que tuvo poliomielitis. Esto la confinó a su casa, aunque viajaron a Europa para ver si ella podía recibir alguna cura, pero quedó sin la posibilidad de caminar, sentada en una silla de ruedas, y desde allí escribe dos libros. El primero, Mundo Mi Casa, es un libro muy conmovedor, no porque ella fuese una niña inválida, sino porque tuvo la capacidad literaria de registrar lo que la rodeaba con mucha profundidad. Por ejemplo, yo recuerdo, no hace falta que abra el libro, el momento en el cual ella evoca a su abuela, siempre envuelta en una manta, junto a una chimenea de mármol verde, testigo casi inmóvil como ella de lo que sucedía alrededor. A esa casa iban a comer quienes pasaban, los amigos, los parientes, y siempre era una mesa muy larga y muy generosa. ¿Y qué comían? Puchero. No sé cómo se llama en Chile el puchero. A ver, le doy la palabra, si me lo permite, a Em, Gabriela. a ver, Eva. lo tomo yo, Cristina. Sí, Em, el Cristina, perdón, puchero sí. no existe como puchero en Chile. Ya, quizás lo más similar sería la cazuela, ya Sí, que en sus diferentes versiones, que a veces en algunos sectores campesinos lo sí. convierten en puchero y le sacan el caldo, lo dejan solamente Ajá. el Bueno, zapallo. estamos muy cerca, estamos muy cerca. El Sí, puchero pero tiene, sí, la peculiaridad de que en la mesa, era una larga mesa, había sí, pollo, carne de cerdo, carne de sí, vaca, mira, me sale en italiano di manzo, bueno, sí, el choclo, los legumbres, zapallo, papas camote, hervidas, ah, zapallos, ¿no? Entonces Cebolla. cada uno, si bien comían todos los días lo mismo, cada uno armaba su plato, ¿no? Y ella lo describe con tanta fruición, con tanto detalle, que me hace pensar que los libros de infancia integran lo que ahora nació en Francia, es la narración de la historia desde la vida cotidiana. ¿No? No desde las batallas, los héroes, las fechas memorables, no, o las revoluciones. Bueno, o sea, la vida cotidiana es la raíz de la historia. Y en este sentido, especialmente María Rosa Oliver, y ahora voy a nombrarles a Victoria Ocampo, también cuentan la vida cotidiana en estos ambos casos de la clase alta argentina. Esta es la etapa de la autobiografía de Victoria Ocampo, donde ella habla de su infancia, de su infancia. Y aquí se llama autobiografía, y está en la tapa un abuelo de barba blanca, ustedes espero que vean la foto, y una niña con, digamos, ceñuda, de carácter, y aquí viene una clave del recorrido por los libros de infancia. El título, no siempre la ilustración, porque puede haber distintas ediciones. El título tiene una clave que no siempre se ofrece en el comienzo del relato. Por ejemplo, Vittorio Campo, que pasa como 40 páginas hablando de sus ancestros, digamos, del árbol al que pertenece genealógicamente, eh, cerca de la página, veamos, 54, no, hasta la 55 habla de los ancestros. Y a ver cuando habla del abuelo. El abuelo era el tata. Y ella se entera de que existe la muerte porque muere el tata. Y esto fue una especie de terremoto
en su vida emocional, en la vida familiar, porque el tata era realmente el, el jefe de la familia, el jefe de ese clan. Y ella lo designa como archipiélago. Y yo creo deducir por qué, porque ella era una isla en el archipiélago. Fue una excepción, tuvo una hermana poeta maravillosa, pero como testigo de su tiempo y promotora de la cultura fue única. Le dedicó su vida a promoverla. Entonces, am, a ver, vamos a tomar una página casi cualquiera. Mi abuela, dice, contaba diálogos nocturnos de un cuarto a otro, como el que sigue, porque los abuelos dormían en cuartos separados. Angélica, dice el abuelo, no puedo dormir. Ella le responde, hay que tener paciencia, Manuel, ya estamos muy viejos. El insomnio es cosa de viejos. Entonces me joderé, carajo. Esto va por mi ley que cree que inventó. No, el abuelo decía, entonces me joderé, carajo. Mi abuela sonreía, pues mi abuelo se le había transformado en un hijo malcriado, para quien su presencia sedante era indispensable. En cuanto a mi padre, y aquí define a su personaje inolvidable, en cuanto a mi padre, sé que estaba tan ansioso e impaciente por verme llegar al mundo que temía morirse antes. Yo fui la mayor de sus 6 hijas. En aquellos días de abril habrán mirado por la ventana de nuestra casa las palomas que se pasean sobre las cornisas de las Catalinas, como a menudo iba a mirarlas yo. Esas campanas destinadas a ser la música de fondo de muchas crisis interiores y exteriores, sonarían una tarde de abril, como todas las tardes, cuando a las 4:30 más o menos empecé a llorar. Y es allí que lloró porque se había muerto el abuelo. Quiero leer un parrafito más, cualquiera, para destacar la calidad de la escritura de Victoria, ¿no? Dice, el aljibe, estamos ya en la página como 100 de su libro, no, 79. El aljibe. Trepé sobre algo para llegar hasta el aljibe. Por el agujero miraba el agua. Grité. El aljibe gritó también. Volví a gritar. Me divertía. Nadie en el patio. Era dueña del patio. De pronto levanté la cabeza y vi a Tata Ocampo de pie en el umbral de su cuarto. Llevaba su bastón en alto de manera amenazante, me pareció. Decía algo. Niñita, niñita. No le gustaba que me hubiera subido al aljibe. Quería que bajase enseguida. Avanzaba hacia mí sin apoyarse en el bastón. Primero fue la sorpresa, después la indignación y el miedo. La indignación, sobre todo, me ahogaba. El bastón, ¿por qué lo levantaba? No podía creer lo que estaba viendo. Bajé a toda prisa y no sé cómo. Corrí hasta el cuarto de Vitola. Vitola era la niñera. Estaba en cama con un pañuelo atado en la frente. Me eché sobre la cama sollozando. Le grité, Tata Ocampo me quiere pegar. O sea, en una página ella describe un mundo y este es el primero de 5 tomos, uno de los cuales estuvo prohibido durante largo tiempo, porque ella describe su relación amorosa y sexual con un hombre que no era su marido. Ya estaba de hecho separada, pero no existía el divorcio. Entonces, para mí, la autobiografía, así ella la llama, de Victoria Ocampo, es un libro de historia que relata parte sustancial de la cultura social y de la cultura con mayúsculas de la Argentina. Bueno, ¿les estoy cansando? ¿Estoy cansándolos? A No, ver, una para señal. nada, para ¿No? nada. Sigo, bueno, Acá estamos, dos querida. libros más, 2 libros más. Y estos han de ser chilenos, porque claro, ¿cómo es que no iba a hablar? Bueno, a mí me gusta mucho La coronación de Donoso,
que me parece que tiene un tono y una convicción autobiográfica, pero hablando de los autores chilenos que trabajan sobre su infancia, dos que son muy reconocidos en Argentina, amados también, son Pablo Neruda e Isabel Allende. En Confieso que he vivido, acá yo confieso que viajé a Chile solamente acompañada por mi hijo para conocer la Isla Negra de Pablo Neruda, su casa. En este caso me interesó mucho su escritura y descubrí que porque aquí vuelvo a algo, ¿no? El título preanuncia el tema, la intención, el propósito del libro. Cuando Pablo dice, confieso que he vivido, primero se pone en una actitud confesional, como de entrega hacia el lector. Luego ha vivido y una vida muy intensa, de manera que el libro, desde la primera hasta la última página, hace honor al título y al propósito que en ese título pone Pablo. Pablo se regodea en el paisaje de Chile y con ese lenguaje intenso, eh, expandido, no sé si me entiende, un lenguaje que eh, se va de madre todo el tiempo. Él explica la riqueza del paisaje en el que nació, del paisaje chileno, y en El arte de la lluvia, en la página 20, dice, así como se desataban el frío y el barro de las calles, es decir, el cínico y desmantelado invierno del sur de América, el verano también llegaba a esas regiones, amarillo y abrasador. Yo hago una pausa porque lo que me encanta es el uso, digamos, libre y fértil de los adjetivos. Sigo. Estábamos rodeados de montañas vírgenes, pero yo quería conocer el mar. Por suerte, mi voluntarioso padre consiguió una casa prestada de uno de sus numerosos compadres ferroviarios. Mi padre, el conductor, en plenas tinieblas a las 4 de la noche, nunca he sabido por qué se dice las 4 de la mañana, despertaba a toda la casa con su pito de conductor. Desde ese minuto no había paz, ni tampoco había luz, y entre velas cuyas llamitas se doblegaban por causa de las rachas que se colaban por todas partes, mi madre, mis hermanos Laura y Rodolfo y la cocinera corrían de un lado a otro enrollando grandes colchones que se transformaban en pelotas inmensas, envueltas en telas de yute que eran apresuradamente corridas por las mujeres. Había que embarcar las camas en tren. Pegó un salto en la lectura. El tren recorría un trozo de aquella provincia fría, desde Temuco hasta Carahue. Cruzaba inmensas extensiones deshabitadas sin cultivos. Cruzaba los bosques vírgenes. Sonaba como un terremoto por túneles y puentes. Las estaciones quedaban aisladas en medio del campo, entre aromos y manzanos floridos. Los indios araucanos, con sus ropas rituales y su majestad ancestral, esperaban en las estaciones para vender a los pasajeros corderos, gallinas, huevos y tejidos. Mi padre siempre compraba algo con interminable regateo. Era de ver su pequeña barba rubia levantando una gallina frente a una araucana impenetrable que no bajaba en medio centavo el precio de su mercadería. Fíjense ustedes que en una página hay 4 líneas, menos, le he leído menos, describe su casa, describe las velas, no había luz eléctrica, describe el tren hacia el que acudía toda la familia para hacer el viaje prometido por el padre. El pitido los despertaba, pero después pasa al paisaje y pasa a los araucanos y pasa a la supervivencia, cómo vendían, qué vendían, ¿no? O sea, una cualidad que solo un gran escritor logra.
porque si algo es difícil en el relato, es condensar sin que el lector perciba cuánta data histórica, geográfica, íntima, un autor puede entregar. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa para tomar un poco de agua y le voy a pedir a nuestra maestra chilena que me haga un comentario sobre Neruda y si ella ha leído algunos libros de infancia de Chile, sabiendo que luego yo voy a leer un poquito de Isabel Allende en Ujú. Paula. Gabriel, te Em, escucho. Cristina, Cristina, Gabriela. ¿A dónde Em, estás? A ver, es que no veo. Estoy, es que estoy desaparecida, ahora sí estoy. Ah, ahora ¿Ya? sí, ahí Ahí estás. estoy. Perdón, sí. No, 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 está bien, está bien, está bien, si no puse el nombre. Pero a mí Neruda, en Confieso que he vivido, me parece fascinante. O sea, demuestra que es un gran escritor, aparte y Sí, además un gran poeta, así que el uso de las imágenes, como tú dices, de los adjetivos libremente. Yo creo que su lenguaje, a lo mejor Roberto me puede corregir, es telúrico, como él decía. O sea, tenía un lenguaje telúrico, o sea, muy grande, o sea, tenía imágenes impresionantes en todos sus textos. Yo he leído poco, así, la verdad no me había dedicado a pensar que había leído escritores sobre su infancia. Indudablemente los he leído, pero a Isabel no le he leído Paula, por ejemplo, ¿ya? Que sé que son la relación con su hija que murió, ¿no? Etcétera, y cuenta sí, toda su sí, historia. sí, Pero la verdad es que el tema simplemente yo lo esquivo un poco, porque me es muy dolorosa ese testimonio, ya, porque yo sé que ahí hay un testimonio madre-hija que te conmueve de alguna forma, porque Isabel Allende es una escritora muy distinta a Pablo Neruda, indudablemente, ya, muy distinta, no es mala escritora, muy buena, pero ella escribe, yo diría, sobre una plantilla, básicamente, sus libros, ¿no? Salvo Paula, puede ser. sí, Pero, sí, ya, la verdad es que, ¿cómo se llama? He leído varios libros de Isabel porque me han tocado estar cerca, pero es una literatura, yo diría que heredera del folletín, ¿no? De toda la novela fácil que se lee por capítulos o que uno puede claro. digerir así, ¿ya? Que por supuesto está en las antípodas. Pero si me permitís, lo has dicho, ¿no? ¿No? Es el típico autor que tiene lectores cautivos y que le Sí, propone, no digo más de lo mismo, porque es una autora muy creativa, pero por sí, algo la crítica distingue a Paula como su libro más así interesante, es, más así profundo. es, Yo así es, la he conocido en Sudamericana, la he conocido ahora en su viaje, y cuando ella habla públicamente lo que trata es de ser amada, de conquistar a así su es. público y de ser conquistada por su público, ¿no? Esto no va en Para ella es desmedro muy importante. de sus millones de lectores, pero sí, en este libro, a mí me gustan los libros que me hacen llorar porque me liberan de ese llanto que uno guarda en la vida. Pero voy a leerte un parrafito para darte, digamos, ánimo a que encares Paula, que como ella misma dice, en realidad, mientras velaba a su hija, porque fue un duelo larguísimo, la velaba en vida, la hija no podía respirar por sí misma, alimentarse, y entonces ella esperando alguna señal, le fue contando su infancia. Una infancia contada como la puede contar Isabel, pero en un estado de conmoción, que me parece que esa plantilla de la que con mucho ingenio me estás hablando, se desmonta porque primero ella acude a su propia infancia y luego de verdad se la cuenta a su hija. Dice, por ejemplo, comienza la página diciendo, mis hermanos están sentados a la mesa con sus tazas de cocoa caliente y sus panes con mantequilla. La mujer no levanta los ojos. Anda a ver a tu madre. Está en cama otra vez, rezonga. La mujer es quien los cuida, ¿no?
Me quito el sombrero y el abrigo. No dejes tus cosas tiradas. No soy tu sirvienta. No tengo por qué recogerlas. Pega un salto. Dice, un mueble con patas de león sostiene el busto de mármol de una muchacha pensativa. Hay un espejo con grueso marco de madera, pero no lo miro porque puede aparecer el diablo reflejado en el cristal. Subo la escalera a tiritones. Se cuelan corrientes de aire por un hueco incomprensible en esa extraña arquitectura. Llego al segundo piso aferrada al pasamano. El ascensor, no, perdón, el ascenso me parece interminable. Percibo el silencio y las sombras. Me acerco a la puerta cerrada del fondo y entro suavemente, sin golpear, en la punta de los pies. La única claridad proviene de una estufa. Los techos están cubiertos del polvillo de pesadumbre, de la parafina quemada, acumulada por años. Hay dos camas, una litera, un diván, sillas y mesas. Apenas se puede circular entre tantos muebles. Y aquí viene una definición que yo diría está en todos los libros, la del padre y de la madre. En el caso de Neruda, él no ha conocido a su madre, así que no la puede describir. En el caso de Isabel, sí la conoció. Mi madre, dice, con la perra Pelvina López Pum, una perra con nombre y dos apellidos, Pelvina López Pum, dormida a los pies, yace bajo una montaña de cobijas, media cara se vislumbra sobre la almohada. Cejas bien dibujadas enmarcan sus ojos cerrados, la nariz recta, los pómulos altos, la piel muy pálida. Eres tú, y saca una mano pequeña y fría buscando la mía. ¿Te duele mucho, mamá? Me va a explotar la cabeza. Voy a buscarte un vaso de leche caliente y a decirles a mis hermanos que no metan ruido. No te vayas, quédate conmigo. Ponme la mano en la frente, eso me ayuda. Pienso ahora que esta última línea se refiere al presente de Isabel, que va, digamos, ensartando momentos de su infancia mientras vigila a esta hija tan grave, ¿no? Es decir, no te vayas, le dice la madre a la hija, y en este momento ella siente que su hija, esto lo dijo yo, le está pidiendo, no te vayas, sigue contándome tu historia. Bueno, yo creo que con Isabel Allende y Pablo Neruda hemos estado en Chile y quiero preguntarles, le vamos a preguntar a los presentes, les voy a leer una lista de libros y ustedes me dirán a cuáles quieren que acuda. Tenemos todavía unos 20 minutos para comentar libros. Está eh, Fabio Moravito, Natalia Ginsburg, Federico Janmer, Annie Ernaux, María Teresa Andrueto, José Saramago, María Negroni, Beatriz Sarlo, Gabriel García Márquez, Mónica Helfer. ¿A quién quieren que les lea? A ver, ¿alguien anotó algún libro en su mente? María Teresa Andrueto. Bien, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es argentina, porque es nuestra, Bueno, muy porque le bien. hemos dado el premio de la SADE, de la cual integro. Bueno, bien, bien, bien. Eh, tu deseo. El Muy libro bien. de María Teresa, a quien conozco muchísimo, porque tuve el honor de ser su primera editora. Y ella siempre dice, porque nuestro libro, digo, no, el editor es testigo, no, 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 es tu libro. María Teresa escribe un libro de una colección que se ocupa de aclarar, despejar historias de grandes autores. El, y el libro se llama Una lectora de provincia. Es un libro cuyo propósito es contar su historia como lectora. María Teresa nació en Oliva, en Córdoba, un pequeño pueblo desangelado porque tiene lo que ellos llamaban un manicomio. Tiene un libro para niños, María Teresa, que a mí me parece el más bello de todo lo que ha escrito,
que se llama La niña, el corazón y la casa, donde ella habla de una niña, tiene algo de autobiográfico, que vive el extrañamiento de un lugar donde viven locos que a veces circulan por las calles. En este sentido, es una infancia triste y al mismo tiempo ella descubre la biblioteca de Oliva, y allí comienza despacito a ampliar las lecturas escolares y a descubrir la literatura. Esto la lleva, a ver si en algún parrafito está. Miren qué bonito este párrafo, y habla de la madre. Cuando mi mamá era una niña en un pueblo sin escuelas, ni bibliotecas, ni librerías, se hizo amiga de un hombre que vivía encerrado en su casa, solo con su piano y sus libros. No sé exactamente la diferencia de edad que había entre ellos, pero ha de haber sido entre 15 y 20 años. Entre ambos también había una notable diferencia social. Él pertenecía a una de las tres familias acomodadas del pueblo, con libros, un piano, un negocio, una tienda, creo, y mi madre al resto de la población, hombres y mujeres que trabajaban con sus manos, como mi abuelo, asmático severo, que emparvaba heno cuando su salud se lo permitía, y como mi abuela, que era colchonera. En ese contexto, mi mamá se hizo amiga de Juan, quien, desde la adolescencia, no salía de la casa porque era muy amanerado. Y en ese pueblo, en esa época, eso era una marca insoportable. La niña de unos 12 años y el hombre de 30 o más se hicieron muy amigos. Él le prestaba libros, le hablaba de un amor imposible, ella lo escuchaba, le contaba de la afuera, se convertía en una entusiasta lectora. Ya no se trataba, sigue, de libros religiosos como los que leían su madre y sobre su abuela. En fin, ella ya aquí, en media página, enuncia la clase social a la que pertenece, el hecho de que una persona con tendencias sexuales, en este caso homosexuales, eh, tenía que vivir encerrado en su casa, y descubre la posibilidad de un contacto, digamos, emocional muy especial centrado en los libros. Luego se descubrirá. Ella deja Oliva para ir a Córdoba, una vida bastante humilde, sencilla, porque no era gente que tuviera medios económicos importantes, y se inscribe en la Facultad de Letras. Es ahora. Y la segunda parte del libro, esto lo digo como editora, ella deja ya la infancia, está en Córdoba, y dedica su libro a hablar de los autores que ella ama. Ya no habla de sí misma. En todo caso, habla de sí misma en relación a esos autores. Y entonces recorre los grandes autores que admira y que la han hecho descubrir el mundo de otra manera. Silvia Plath, por ejemplo, es una de ellas. Estoy buscando sus nombres ahora. Eh, Alejandro Schmidt, que es un editor de poesía de Córdoba, ¿no? En fin, a mí me parece interesante ver cómo el propósito del libro, una lectora de provincia, es descubrir la historia de una pequeña que nació en un lugar donde no había libros, se convirtió en una lectora voraz y en una prolífica lectora, una gran maestra que a mí me parece que merece, y además que está radicada en su provincia. Ella sigue hablando con su pronunciación cordobesa, hace referencias continuas a su vida en la época de la dictadura, a las dificultades para editar sus primeros libros y al lugar al cual llegó, ¿no? Del cual parece que no quiere moverse. Es la literatura de su tierra, de su provincia, de su país, y esto me parece muy, muy meritorio. Bueno, hemos satisfecho tu deseo. Aquí el nombre dice Rodrigo Miguel Quintero, pero no sos vos, ¿o sí? No, no, claro, estoy confundida. Estoy buscando los nombres así a ciegas en la base de la pantalla. Bueno, ¿qué otro Tuvo libro que, quieren? Nos Rodrigo queda tuvo un que libro más. salir. Estábamos ¿Cómo? escuchándote Muy ambos, bien. pero tuvo que Muy- salir, estoy yo. Perdonamos a Claro. Rodrigo. Bueno, Pero varios piden a ¿a quién Mónica más quieren que Giaffi. acuda? A ver, María Negroni, Beatriz Sarlo, Fabio Moravito. ah,
Estoy escuchando a ver si alguien me pide a un Mónica autor. A Herfer, Mónica dijeron. Sí, Helfer. Mónica Herfer yo había pedido acá porque no la conozco. Puse que por eso los demás los conozco, pero esta Ajá. autora no. Bueno, Me gustaría Mónica saber Helfer algo. es un amor mío que nació en la Feria del Libro. Gloria Rodríguez, que es editora de Daza, me había regalado un libro y dijo, Canela, este te va a gustar. Se llama, um, Los ya lo últimos. voy a recordar, ya lo voy a recordar, ya lo voy a recordar. Porque son 3 libros, ¿no? 3 libros de Mónica, que en la feria compré el uno y el 2. El tercero se llama Corazón de León. El Corazón de León. primero, se llama Los Los Últimos, ¿no? últimos. Me apasionó, pero de una manera total, porque ella habla aquí de su madre, nacida en el ámbito, como yo, la madre de Mónica, que ahora tiene 80 y muchos años, ¿eh? La madre nació en un pueblito muy pequeñito de Austria y uno piensa que Austria, bueno, Mozart, los palacios, no, no, en la guerra había una miseria tremenda. Su familia, que vivía en el extremo del pueblo subiendo a la montaña, padecía hambre, era una condición cotidiana, el hambre. El protagonista de este libro, Los Últimos, es la madre, o sea, la abuela de la autora, Mónica Helfer, que recibió los mayores premios de Austria como autora, ¿no? Eh, Ella cuenta cómo en la guerra, y esto es lo que a mí me tocó especialmente en el corazón, cómo en la guerra esta familia tenía que gestionar una supervivencia casi imposible, hasta que el padre tiene que ir a la guerra. La razón por la cual el personaje principal es la abuela es que era una mujer bellísima, era la mujer más bella del pueblo. De manera que cuando el padre fue a la guerra, que duró 4 años, la mujer era acosada por hombres que la deseaban. Tenía varios hijos que Mónica describe magistralmente y pasaban tanta necesidad que para comer había una panceta colgada en la cocina y ellos iban con un trozo de pan, la untaban con la panceta y esa era su comida. Había gente, buena gente, muy pocos, que los ayudaba a escondidas y otros que acosaban a la madre. Hasta que uno de los hijos la defendió de tal manera que lo que sería el intendente del pueblo, que había recibido por parte de su marido el mandato de cuidarla, entre comillas, no vence la atracción que le causaba esta mujer, va a la casa con una mochila llena de comida y les pide a los hijos que se retiren. La madre le dice a los hijos que se queden con ella y uno de los hijos tomó una escopeta que tenía preparada y apuntó al intendente. El intendente deja la mochila, bueno, es imperdible ese capítulo, pero empieza a correrse la voz en el pueblo que el embarazo que ella tiene no es embarazo de su marido, que solamente 2 veces en la guerra pudo vacacionar e ir a su casa. Entonces, este comentario llegó a la iglesia, el cura quiere que ella confiese su pecado mientras su embarazo crece y luego va con una escalera y un asistente a descolgar la cruz de la pared. Lo impresionante es la descripción que ella hace del padre cuando vuelve eso, primero 4 días, después unas vacaciones de 3 días, vacaciones, eh, y no puede conectarse con su realidad. Viene tan abatido, vencido por la experiencia de la guerra, los muertos, la gente que él mató, la gente que intentó matarlo, vuelve hambreado, lleno de pulgas y con una cierta discapacidad para conectarse con su familia. Eso a mí me hizo recordar mucho la vida de mi propio padre, porque lo hace realmente magistralmente, describiendo en ese regreso el sinsentido de la guerra, describiendo el abismo que se abre entre marido y mujer,
porque hasta el final del libro no sabemos de quién es ese hijo. No se los voy a decir, no les voy a expoliar el final, pero es maravilloso. En el segundo libro, ella habla de su padre, que era un hombre muy extraño, amante de los libros, que muere de un ataque al corazón en su biblioteca, casi sepultado en libros. Y en el tercer libro habla de un hermano que quedó trastornado por la experiencia vivida con sus padres, por la miseria que habían pasado. Pero considero, si quieren, si alguien me levanta la mano, leo un parafito, ¿sí? ¿Puede ser? A ver, aquí estamos. Mientras tanto te cuento que murió hace Sí, 15 días la escritora Giliola. ¿murió? ¿Murió? Hace 15 días, el 2 de agosto, sí. No lo sabía, no lo Sí, sí, sabía. muy joven, muy joven. No lo sabía. Bueno, yo recomiendo vívidamente la lectura de este libro en particular. Es el que más me gustó de los tres, porque es como que hacia el final ella misma va entrando en un circuito como de locura literaria, ¿no? Y acá, en cambio, tiene un nivel de precisión. Dice, el adjunto era el que traía las cartas y las llevaba a la guerra, al frente de batalla. Dice, ella habla con él. Más vale hambre que frío. Esa era la máxima de los últimos y lo sigue siendo hoy, incluso para mí. ¿Prometes que no le dirás nada a nadie? Dice la mujer bella. Lo prometo, respondió el adjunto. Me anima a hablar así contigo, dijo, y tomó su mano y la sostuvo, porque te considero una persona decente. Gracias, dijo el adjunto, pero seguro es que también hay otros. No, ninguno. Entonces, gracias una vez más. Seguro, piensas que solo lo digo porque quiero pedirte algo. No, no pienso eso, dijo el adjunto. Pero de hecho, era así. Estoy rogando, dijo María. Eso no lo entiendo, dijo el adjunto. Te ruego. Él seguía sin entender. Ya no tengo nada, nada más para comer. Seguía sin entender, él. Los niños y yo no tenemos nada para comer, dijo ella controlando su impaciencia. Las vacas tienen heno y la cabra también. Nosotros no tenemos nada. El perro se busca lo que necesita, no sé dónde, y el gato también. Solo leche para beber tenemos. Y si viene Joseph, Joseph era su marido, y si viene Joseph de la guerra para Navidad, tampoco tendremos nada. Será un honor, interrumpió el adjunto rápido. Eso fue muy elegante de su parte. Quiso ahorrarle el hecho de tener que describir la situación con más detalle aún. Y allí llega el marido de la guerra. Esta vez Joseph vino solo por 2 días, calculado en horas exactas solo por un día y medio. Estaba agotado, distinto, desconocido, pequeño, cansado, arisco, delgado. Casi no habló. Se acostó con su mujer y no registró que estaba embarazada. Ella tampoco se lo dijo. Estaba en su segundo mes. No quería ver a nadie excepto a la familia, dijo él. Cualquier luz le hacía doler los ojos. Había que tapar la vela con algo. En contra de su costumbre, tampoco se lavó a fondo. Bueno, en este diálogo de una mujer que ruega por comida, este hombre fue el gran benefactor de la familia que permitió que no se murieran de hambre. Pero la descripción de un país en guerra, de una mujer con todos sus hijos sin tener con qué alimentarle, es muy interesante porque nosotros hoy tenemos guerras en el mundo, hay frentes de batalla, hay niños que se quedan sin alimento, los vemos desnutridos, enfermos. Estamos tan acostumbrados ya a esas imágenes que trae la televisión. Sí, hacemos alguna donación, pero no tomamos conciencia de lo que significa una guerra en la vida de un niño. Creo que es por eso que yo escribí mi libro de infancia, donde cuento algunas cosas de la guerra. De hecho, nací bajo el toque de queda
quizá puedas decir, Roberto, vos que lo acabas de leer, algo sobre esto. No, no elogios, por favor. Quiero que me digas lo que te ha pasado en ese libro. Algo. Y bueno, yo tengo un punteo. A mí me emocionó mucho lo de las naranjas, el reparto de tus naranjas que eran tuyas, pero terminaron siendo de de toda la familia, ¿no? El Sí. pesebre, bueno, la visita a Palladio, a la maravillosa Vicenza, la ciudad de Palladio. Hay muchos capítulos. Por eso yo lo recomendé de todo corazón cuando empecé a hacer la presentación, porque la verdad que es un libro que se lee con pasión y se lee rápido. Uno vuelve, yo lo subrayo. Yo soy muy Claro. de subrayar los libros, pero bueno, no sé, vos qué querés tocar, el tema de las naranjas, el No, tema... no, 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 si quieren No. les cuento lo de las naranjas porque fue así, ¿no? Y esto hace algunos años una amiga del ámbito de la literatura infantil vino de visita a casa y trajo una bolsita con caramelos de naranja, naranjas, dulce de naranja, bombones de chocolate con naranja, así. Y yo no entendía, pero a ella le había impactado tanto esa historia que le había contado Mm, y mm, yo fue inevitable contarla en el libro, donde cuento otras terribles, pero esta fue terrible para mí porque yo cumplía 4 años mm, y pasaba en el hotel, restaurante y bar de mi casa, pequeño, ¿no? Era una hostería en realidad. Mi madre me llama desde el bar y me dice, vieni, vieni, y me da 4 naranjas. Yo era muy pequeña y las puse así sobre los brazos cruzaditos y entonces va y decía, andá y mostralas. Y había algunos soldados americanos en ese momento, porque ya estaban los americanos. Y entonces yo me estuve caminando por todo el restaurante para que me vieran las 4 naranjas. Y todos me decían, buen cumpleaños, buen cumpleaños. Y yo feliz, nunca había tenido un tesoro más grande. Cuando volví a donde estaba mi madre, ella me dijo, vieni, vieni, dammi. Y dividió las naranjas en 12 gajos. Yo la miraba azorada porque eran mías y ella con un cuchillo las cortaba en gajos, las puse en una bandeja y yo detrás de ella como un ratoncito, y recorrió, subió a la escalera y fue a la parte nuestra privada y fue dándole un gajito a cada uno de mis hermanos. Éramos 10 hijos, papá, mamá, y bueno, y al final yo me quedé con 2 gajitos, eso sí, porque era mi cumpleaños. Eso cuento, ¿no? Pero lo tengo tan vívido en la cabeza, yo no sé cómo puedo recordar detalles como que el piso de lo que sería hoy un lugar de estar era de endamero blanco y negro, por ejemplo, y dónde estaban las ventanas. Y cuál era mi cama, no sé, porque dependíamos de la cantidad de clientes que dormían, entonces nos corrían de las habitaciones y dormíamos muchos en una habitación, colchones, cama grande con 4 hermanos, así, esa era la vida de la guerra, de la posguerra. Bueno, yo quiero pedirles ahora a ustedes, espero leer bien los nombres, porque la dificultad que me doy cuenta que tengo es que no he podido leer los nombres de quien pregunta. Por eso a Cristina le diré otro nombre, perdón, Cristina. Entonces les voy a preguntar, vamos a comenzar por Cristina, Cristina Wormul. ¿Qué pasó Cristina, te pido por conmigo, favor. Gabriel? ¿Cómo? ¿Qué pasó conmigo? No, La- no, pasa que voy a pedirte un ejercicio así, Ah, sí, un vale. ejercicio. Que nos digas en alta voz. Yo voy a levantar un poco mi micrófono, perdón, que me corra, ¿eh? Un poquito. Ya. Ahora, que me digas cuál es el primer recuerdo de la infancia que aparece en tu mente, pero ya, que no lo pienses Ah, demasiado. tengo claro, es que es como una fotografía que voy caminando por la orilla del mar en una costanera de la mano de mi madre y una tía que era su hermana. Ese es como mi primer recuerdo, ¿ya? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Algo tiene que haber sucedido Tiene que cuando haber has visto el sido mar. placentero, de haber sido muy placentero porque es un recuerdo que siempre se despierta en mi mente, ¿ya? Sí, Y es un lugar al que volví muchísimos años después. Y la sí, verdad es que era como tener una fotografía en mi cabeza, ¿no? sí, Y fue inolvidable. Yo no tengo muchos momentos de infancia que recuerde con placer, o sea, no son sí. gratos.
¿ya? Sí, Y son historias como, no sé, como de carencia afectiva. Y no sí, tengo mucho amor por esa época, ¿ya? Ajá. sí, Es un está bien. mal ejercicio conmigo, Gabriela. Pero ¿y qué impacto te causó el mar que en Chile es tan, pero tan significativo? Por eso en la Argentina yo creo que, no digo que le damos la espalda al mar, pero no tiene para mí el Mm. significado geográfico. Bueno, O sea, eh, ¿qué, a- qué, qué para pasó en mí tu... el mar y la cordillera, las dos cosas, la montaña y el mar, son dos polos y para mí son muy importantes ambos. La verdad es que para mí lo más importante es la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza. Me Sí, parece asombrosa la cordillera, inmutable, infinita, que no se mueve. Y el mar me provoca un sentimiento parecido, ¿no? De inmensidad, de magnificencia e incluso un poco de temor bajo estas emociones de ambas, porque es el temor a lo que uno no conoce y no maneja. La montaña y el mar son inmanejables. Ya son sí. dos hechos que están y que nos abruman con su presencia y con lo que provocan, o sea, ¿ya? Cristina, ¿recuerdas algo que haya dicho tu madre en ese momento? ¿Cómo te No, presentó el mar? No. no, no. Recuerdo muy pocas conversaciones con mi madre de niña, así que no recuerdo a mi madre hablando conmigo, esa es la verdad. Bueno, muy bien. Ahí nos has dado una clave y yo diría que si esta noche tuvieras ganas de escribir esto, de dejártelo escrito, Ujú, contaras esta pequeña anécdota. En general, cuando yo pido un recuerdo, aparece un pequeño drama, un recuerdo, a ver, o jubiloso Eh, o terrible, ¿no? Una pequeña cosa con tensión. te Y en tu caso, agrego, no, en tu Gabriela, te caso, agrego algo. Yo fui la sí, mayor de 8 hermanos, ¿ya? sí. Y cuando tenía 7 años ya tenía 6 hermanos más pequeños, Ah, ¿ok? ok, bueno, ahí está la vida, ahí está la vida. Vieron que estaba el embrión de la infancia ahí, ¿no? Quiere decir Ajá. que has cambiado pañales, has entretenido a tus hermanos y has sentido muchos celos además, Por mucha invasión. supuesto que sí, los Ah, celos del hermano mayor que es hijo único y que le duró menos de un año, ya, claro, o sea, antes de los 2 años ya claro, no era hija única, ya. claro, claro. Ujú, ujú, Yo viví la experiencia al revés, por eso la tapa ah, de mi libro es sí, la foto de mi hermana, la mayor, la que me enseñó a leer y escribir. Aquí está, virtud del ujú, diseñador, ¿no? Aquí está mi hermana que me contiene y a la que yo le decía mamá, porque ella oficiaba de madre. mm, No era el momento de ser madre, pero cuando fue muy mm, mayor, Mm. ella evocaba con muchísima intensidad esos años de la guerra en que ella fue madre de sus hermanos más chicos. eso. Entonces son como, no digo injusticia de la vida, pero son, sí, lo lógico es que la niña escuche a la madre hablando del mar, no solamente lo esté mirando. Pero bueno, Mm. No, gracias. no, por eso, gracias a ti, ya, no hay- Ahora, ¿me están escuchando? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, bueno, vamos a ver a Byron Ponce Segura. ¿Está allí o yo estoy inventando un no, está personaje? ahí. Ahí Hola, está. hola, sí, es correcto. Hola, hola. El mismo ejercicio, al mismo ejercicio, te pido por favor que nos recuerdes algo que aparece de tu infancia. Am, bueno, yo padezco de lagunas enormes en la infancia, ¿no? Pero quizá, no puedo asegurar que sea un primer recuerdo, pero sin duda estaba muy pequeño. Eh, Mamá salía a estudiar por la noche. No me cuentes Eh, la historia, cuéntame el recuerdo. el recuerdo El es recuerdo. escuchar sus tacones cuando venía regresando a casa, entrando a casa. Ese es el recuerdo, los tacones, el taconeo, ¿Qué pasaba después? que creo que me dormí con tranquilidad. Ujú.
Habrás Es- leído En busca del tiempo perdido. En busca del tiempo perdido le pasa algo muy parecido al personaje, ¿no? Hasta que no escucha los pasos de la madre que viene a saludarlo, no puede dormir, ¿no? Así que, bueno, me encantaría que lo escribieras para ti, no para mí, porque voy a decirles algo. Cuando uno escribe sobre la propia infancia, digamos, este es un gesto generoso hacia los hijos, los sobrinos, hacia los hermanos, ¿no? El de hacerles participar de ese mundo en el cual, y te entiendo, porque yo tengo hermanos que tienen lagunas. Me dicen, ¿cómo recordaste que cruzando el puente sonó la campana del jardín de infantes? Lo recuerdo, lo recuerdo vívidamente. Se ve que tenía una especie de sensibilidad a flor de piel, la que estás expresando ahora, ¿no? Ahora, te dimos tiempo para otro recuerdo, que es que pueda estar fuera de esas lagunas. A ver. Uf, puede ser algún regalo recibido en Navidades, una bicicleta. No, tiene que haber una bicicleta y esa bicicleta tiene que haberte hecho feliz. Si no, no vale el recuerdo, ¿eh? Sí, convivimos muy bien por algún tiempo con la bicicleta, sí. Bueno, ves, o sea, si yo tiro del piolín de tu memoria, que es el trabajo que tenemos que hacer, aparece no un vago recuerdo de una bicicleta, aparece esa bicicleta y el vínculo con la bicicleta. ¿Has aprendido rápido a andar sin ayuda en la bici rueditas o no? ¿O ya eras grande? ¿Cómo era? No, yo tenía como 7 años y sí me daba miedo la bicicleta. Claro, La recuerdo perfectamente, era roja, sí. y me encantaba. Detrás en el asiento tenía una bolsita con dos iniciales, decía BR, y yo me llamo Byron Ronaldo y por eso no la olvido. Y era más mía esa bicicleta. Era más tuya, pero pregunto esto, ¿quién Y te dio el envión, el empuje para que te animaras por fin a pedalear y andar en equilibrio? bueno, lo que pasó es que un día dijo mi mamá que yo tenía esa bicicleta por gusto, porque no la utilizaba, porque no la quería domesticar ni nada y que la iba a vender. Yo la tomé, la saqué, vivía en una calle que tenía una pendiente tremenda y llegué a la esquina y me largué por la pendiente. ¿Y no te has Ahí aprendí a caído? manejar. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que estás contando merece un cuento, merece un relato escrito. Así que si esta reunión nuestra ha servido para animarlos, por favor háganlo, aunque sea el único cuento de la infancia que te animes a escribir. Pero fíjate que como yo soy persistente, te obligo a recordar esa bicicleta, a recordar, pero ese es un trabajo que uno hace con uno mismo, obligarse a recordar. Y los recuerdos, erróneos o acertados, aparecen, toman forma y hay que convertirlos en palabras. Si es posible, en poesía, que es lo que se escribe cuando se escribe. Bueno, veo, y gracias, Byron, qué nombre, ¿no? También Sí, sí. te han puesto un nombre. Veo que apareció María Lanese. María, ¿me estás escuchando? ¿Me estás viendo? ¿O es una María, tenés que sacarte el silencio. Sí, por favor, sacate el silencio, aunque no aparezcas, no importa. Tu voz, a ver. Eh, No, no me escuchó, no me escuchó. no, Bueno, ella dijo que iba a estar escuchando y viendo, Hola, pero pues, ahí está, ahí ¿ahora me está. escuchan? ahí estamos. ¿Cómo estás, María? Hola, Silviola querida. Carísima, sé que estuviste enfermita, así que te pedimos un Sí, esfuerzo especial de tu voz y tu corazón para que ahora, en ese pueblo donde naciste, a ver si me recuerdo, ¿cómo era? Ripa, por favor decilo, que es larguísimo. te doy un premio si te acordás. No, no, no me acuerdo del todo, me acuerdo del ri. Palizimonte.
Ripalimosani. Ah, Ripa Limosani. Rima, diga, es realmente, pero te pedimos, María, que levantes un poco tu micrófono, de la voz, si podés, y que nos digas cuál es el primer recuerdo que aparece de tu infancia, así, de Bueno, golpe. ahora que nombré Ripalimosani, ¿me escuchan ahora? Sí, Sí, María. mucho mejor, sí. Eh, cuando quisiste nombrar y asocié con el recuerdo, pensé en un recuerdo muy vívido que yo tengo. Yo viví hasta los casi 4 años en ese pueblo y siempre me sorprende que hay recuerdos muy vívidos que todavía tengo situados en ese lugar. Uno, muy fuerte, era que yo me reunía con un amiguito de mi edad que venía a verme todos los días. Vivíamos en una casa que estaba en un primer piso y en la planta baja vivía un señor muy viejo que usaba un bastón. Y nuestro juego preferido era, el señor cuando entraba a su casa dejaba el bastón en la puerta, cuando salía tomaba su bastón y salía caminando. Nuestra diversión máxima era esconderle el bastón a ese viejo y ¿Y? reírnos escandalosamente, porque además el viejo gritaba, insultaba, hacía de todo hasta que aparecía el Pero, bastón y perdón, perdón, perdón. ¿Puedes decirnos algún insulto en tu dialecto? mannaggia, mannaggia, che fai questo cogliò? Oh, bueno, ahora María, que nos ha contado esa travesura, si puede, si le da el corazón, el deseo, nos va a cantar algo brevísimo, pero cántalo, por favor, María. De Ripa Limosani, No, cantanos algo en tu en mi dialecto. dialecto, sí, Sí, una nana chiquita que además chiquito. coincidentemente adora Gabriel. Cada vez que me ve me pide que le cante la nana. Es así. Ninna na, 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 Ulu selamnya la pecuerella. Selamnya de tutta la lana. A pecuerella de buona mezzana. Ninna na, na, na. Honor a nuestra infancia compartida en esos Hermosa. pueblitos. Gracias, María. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hoy, por favor, tenés que escribir la historia del bastón robado. ¿Sí? Claro que sí, lo haré. Hoy voy a pasar, me faltan tres, ¿no? Le voy a preguntar ahora a Gabriel, que para mí siempre es el arcángel San Gabriel, que recuerde algo de su infancia, algo que aparezca ahora ya, sin pensarlo mucho. Eh, Gabriel se cayó, ya. ¿Cómo que se cayó? No lo veo en este momento. Bueno, si él se cayó, lo dejamos que se levante y le preguntamos a la señora de Rodrigo, a Miguel, que, que no tengo su nombre, por favor, que nos Ah, cuente algo que recuerde de su infancia. sí, gracias. Sí, Ana Elisa Medina. Am, en Navidad solíamos escribir lo que pedíamos, ¿no? Y cuando sonaba la campanita era que pasaban el niñito Jesús, decíamos allá en Resistencia Chaco. Y Sí. me aparece un triciclo. Al otro día nos levantamos temprano a ver qué había aparecido de lo que nosotros habíamos pedido cada uno. Somos 6 hermanas y a mí me llegó el triciclo. Así que una maravilla, una alegría tremenda.
ver las huellas de los camellos, porque nosotros teníamos caballos. Mi papá ponía un fardo de alfalfa para darle de comer, obviamente eso desaparecía, nosotros poníamos un fuentón de agua para los camellos que venían supuestamente cansados y eran los caballos de mi papá que dejaban las huellas en la tierra. Toda una anécdota muy bonita, lindo. Precioso. Y ese triciclo te eras muy pequeñita. Sí, sí, 4 o 5 años. Ah, ¿y quién escribía la carta? No sabías escribir todavía. No, yo fui adelantada. Ajá, Ya cuando ingresé, antes no existía el jardín de infante, ya mi hermana mayor, empezaba a escribir, le superé a ella, es decir, y con otra amiga de ella, yo sí, escuchaba y escribía. Yo soy escritora, y sí, te conozco a ti acá del círculo italiano, acá a la vuelta, yo estoy en Talcahuano y sí. Juncal. Bueno, Y muy sí. Y bueno, me encantó y me ayudaron obviamente a andar, pero ya te digo, andaba queriendo demostrar muchas cosas que yo sabía, pero uno va aprendiendo en el andar, como dice bueno, Machado, caminando. de tu relato, Sí, si fuese vos, sí, o sea, si sí, por estuviéramos favor, al lado, digo, disfrutemos. lo de los caballos y tu padre es una parte sustancial de ese relato, porque eso es lo Sí, interesante. Cuando uno va escribiendo, el padre, la madre, los hermanos, aparecen la descripción de cómo eran. En el caso de tu padre, o sea, traer a los caballos para que pongan las pisadas, es un sí, acto creativo maravilloso. O muy, sea, muy creativo. es un acto de amor también, porque los Sí, padres sabemos muy bien que los reyes no vienen y yo tuve un debate en mi casa porque el acuerdo con mi esposo era que cuando la mayor, Constanza, quisiera averiguar, porque era curiosa, si de verdad vino. Y me, mamá, en el colegio me han dicho que los reyes no existen, es cierto. Y yo abrí la boca y le dije, bueno, en realidad no existen. Entonces salió como un disparada hacia el padre y le dije, papá, mira lo que dice mamá. Es cierto que los reyes no existen. Y entonces el papá le dijo, ¿vos crees que existen? Sí, entonces existen. Y bueno, sí, ahí vimos cómo era muy bueno entre los padres ponernos de acuerdo, pero cada uno decir su verdad, ¿no? Y ella siguió creyendo que los reyes existían. Bueno, sí. gracias y vamos a Gabriela. ¿Me estás viendo, Gabriela? Sí, hola, ¿qué tal? Hola, muy Bien, bien. bien. Aquí estamos Bueno, escuchando tu s- recuerdo. sí, cuando le preguntaste a Cristina, inmediatamente yo hice ese ejercicio, así que me quedo con lo que me apareció en ese momento, y es el recuerdo de ir de la mano de mi abuelo, o sea, mi abuelo llevando de una mano a mí y otra a mi hermana, con lo que de más grande supe que era, nos llevaba a Bonafide. Bonafide, aclaro para los que no sepan, es una cafetería, una cadena que aún existe. Entonces nos llevaba y nos compraba chupetín, un chupetín, y se hacía calor, verano, un bombón helado, porque existían los bombones helados en Bonafide. Y bueno, eso era algo maravilloso porque nosotras en casa nadie nos compraba golosinas, ni no había golosinas en mi casa, ¿no? Yo luego supe que eso lo hacía cada vez que él cobraba su jubilación, pero eso lo supe mucho más grande y bueno, no importa. Pero recuerdo las manos de mi abuelo muy grandes, fuertes, cómo nos llevaba. Recuerdo ese momento, la gran alegría y emoción que a mí me daba y después inmediatamente muchísimas cosas de mi abuelo muy hermosas, pero el momento en que mi abuelo se murió cuando yo tenía 7 años, no, 6 años, 6 años. Y yo no entendía por qué no veía más a mi abuelo. Así que toda esa cuestión también, aparte, lo que yo recuerdo es que preguntaba y qué sé yo, me contestaban, no, no puede venir por ahora. Esas cosas que eran horribles porque es una incertidumbre total. Y, y bueno, hasta que yo, como muchas veces hacía, le pregunté a mi hermana, que era mayor, que era ella, y mi hermana me dijo, el abuelo se murió, y yo dije, ¿qué es eso? Y bueno,
y no puedo recordar lo que me dijo mi hermana. Podría reconstruir unas cuantas cosas, pero bueno, me apareció esa imagen de mi querido abuelo. Pero Sí, recordás el impacto el impacto que te causó la muerte del abuelo, eso sí lo sí. recordás. Sí, Sí. sí, para mí era la desaparición de mi abuelo, o sea, yo no lo vi más, la muerte no sabía qué era, no sé, pero no, ¿cómo de golpe no lo veo más? Porque además lo veía mucho porque vivíamos en una casa de departamentos, mis abuelos vivían en el primer piso y nosotros en el tercero, con lo cual el trato era muy cotidiano, ¿no? Como para que de Claro. golpe no está más. Y como él se murió de golpe, además, ni siquiera es que se enfermó, entonces, bueno, Sí. fue un impacto muy, muy grande. Sí, sí, Bueno, sí. yo les pido a todos Mm, que rescaten el deseo de escribir algo, si pueden, si tienen ganas, y traten de escribir esta anécdota de la que me hablan en pocas líneas y viendo cómo cuando escribimos, de algún modo la memoria acude a nosotros, el recuerdo acude a nosotros. A mí me llamó mucho la atención esto a lo largo de la escritura del libro y, y sé que esto sucede. Hay que sentarse a escribir acerca de la infancia y es un testimonio especialmente valioso. Si tenemos hijos, para con nuestros hijos, o quien sea, nuestros amigos, para leer en una mateada, como decimos acá, ¿no? Ah, estoy aprendiendo a tomar mate, eso es una gran cosa para mí. Bueno, no, no se rían, porque, y esto yo lo cuento en el libro, esto es verdad, porque lo que sucede con la vida de un inmigrante es que pasan muchas cosas divertidas, muchos malos entendidos, muchos momentos de desconcierto, de descubrimiento, y por eso yo pude contar cosas tan diversas, además de los muchos hermanos, la hermana enamoradiza, la que se casó y se quedó en Italia, el hermano cura, el santo que conocí, o sea, un magma importante me parece a mí. Mi hermano, que se llama Ascanio, Ascanio es el hijo de Eneas y ama su nombre, está escribiendo la vida de la familia en un libro, pero no para vender, sino para la familia, que se llama El Gran Árbol. Y entonces él hace otra cosa, él hace un libro histórico, ¿no? Con las fechas, los lugares de mudanza e incluye la Argentina, sus propios hijos y el regreso a Italia para mostrarles Vicenza, su Vicenza natal, a los hijos y a los nietos. Bueno, nos quedan 3 minutos, así que dos cosas. Primero le pregunto a Roberto, que fue quien me presentó, que él tenga su recuerdo también, ¿no? Porque así todos hemos dado testimonio de una experiencia que viene a nosotros. Roberto, ¿me escuchás? mm. Los recuerdos que yo tengo, de los primeros recuerdos que tengo después fueron confirmados por mi madre y son alrededor de los 4 años. La fecha Sí, en la que yo dejé de ser hijo único y el nieto más grande, porque vivíamos sí. con mis abuelos y nació mi hermana, ¿no? Pero yo me acuerdo dos cosas. Uno, mi abuela Perdón, elegí una, una, la más bueno, fuerte. Sí, hay una que es muy agradable. Mi abuela gallega nos acunaba, ella se sentaba, abría su delantal o su falda y ahí nos metíamos los nietos y ella iba moviendo las piernas y nos cantaba canciones en gallego. Yo sí, me crié escuchando hablar gallego, mi abuela hablaba gallego con sus sí, hermanas cuando venían de visita. Eso me acuerdo, sí, patente. Y mi mamá dice, tendrías 4 años porque después, bueno, uno crece y ya no entra en el delantal de la abuela, ¿no? Esos delantales que además sirven porque son sábanas, son manteles, son repasadores, los delantales de la abuela merecerían un cuento o un poema por lo menos, ¿no? bueno, ahí tenés el tema, ¿no? El delantal de la abuela, maravilloso. Tenés que decir de qué tela era, saben que yo duermo tengo una cama muy grande y me apoyo la cabeza, porque a veces leo en la cama, en en una tela cuadrada, bordada, con vainillas, que hizo mi madre antes de casarse. Y como no había hilo de bordar, bordaba con hilo de coser. Y no le gustaba bordar, le gustaba coser. De todas maneras, bordó sus iniciales. Ella se llamaba Clelia Vicentín.
los nacidos en el Véneto, todos terminamos en IN. Por eso cuando salió Alfonsín elegido, yo creí que era Véneto. No, no, no era Véneto. Era Pero gallego, bueno, era gallego. pero quiero decir esto, me gusta mucho sentir que me apoyo en esa tela, que además son telas hechas al telar, telas de cáñamo, ¿no? Un hilo rústico, y me gusta mucho tener una especie de anclaje a ese pasado ya tan remoto. Ella nació en 1899. Bueno, yo quiero agradecerles a todos y a cada uno de haber estado con la paciencia. Miren, tenía 17 libros y solo hemos acudido si quieren, terminamos con una lectura. ¿Quieren que terminemos con una lectura? Que me gusta mucho. ¿Tenemos tiempo o ya no? Y No, está bien, pero una lectura breve para cerrar es nuestra breve, charla. es muy breve. Bueno, es gracioso. Este es Moravito. Fabio Ah, Moravito nació en Alejandría, vivió en Milán. Su infancia adolescencia y infancia son italianas, y luego se radicó en México. Y su libro, que no es un libro de infancia, se llama, sin embargo, El idioma materno, y yo busqué hoy, traté de recordar por qué se llama así, y él dice que el llanto tiene que ver con el idioma materno, al final del libro, ¿no? Dice, todo escritor bien visto se hace escritor gracias a esa traición, la traición al idioma materno. Hay que ver que él pasó por 3 idiomas, ¿no? Se aparta de la lengua madre para adoptar una lengua que no le es propia, una lengua extranjera, una lengua sin lágrimas. Se abdica del idioma materno porque se abdica del llanto, y se abdica del llanto porque solo dejando de llorar se puede escribir. Tiene razón. Voy a leer el primer capítulo brevecito que se llama Scrittore Traditore. A los 7 años me enamoré de un compañero del colegio. Me habría podido enamorar de una niña, pero en mi escuela los niños y las niñas estaban separados, así que me enamoré de la única niña que estaba a mi alcance, y esa era Máximo P., un niño tímido, de facciones delicadísimas, que no hablaba con nadie. Era el primer día de colegio, estábamos en el recreo y Máximo se acercó a pedirme que le amarrara los cordones de los zapatos. Se veía desvalido entre tantos niños que gritaban, correteando en el patio, y quedé prendado de su hermosura y su fragilidad. Pareces una niña, le dije, y él, quizá acostumbrado a oír eso, se limitó a sonreír. Acabó el recreo y regresamos al salón de clase. Su lugar estaba separado del mío por 2 hileras. Ni una sola vez volteó a verme y pensé que se había olvidado de mí. Llegó la hora de la lectura. Cada uno debía leer en voz alta algunos trozos de un cuento que venía en el libro. Leyeron unos cuantos niños antes de que el maestro señalara a Máximo. Él puso su dedo sobre el inicio del párrafo y pronunció la primera palabra, mejor dicho, la balbuceó. En la segunda palabra volvió a atorarse, y también en la siguiente. Leía tan mal que no pudo concluir la frase. El maestro perdió la paciencia y le dijo a otro que siguiera leyendo. Acepté la triste verdad. Máximo P., a pesar de su apariencia angelical, era un burro redomado. Entonces llegó mi turno. Tomé una decisión repentina: leer peor que Máximo. Lo repito, tomé una decisión repentina: leer peor que Máximo. Pienso que de haberlo hecho, ahora sería un hombre mejor del que soy. Si hay episodios decisivos en la infancia, ese fue uno de ellos, porque después de equivocarme, adrede, en la primera línea, me di cuenta de que no podría seguir estropeando una palabra más, y me solté a leer con una fluidez que el maestro aprobó con un gesto de admiración. Esto es leer bien, dijo, y creo que fue entonces que vislumbré que mi vocación sería escribir libros, casi al mismo tiempo que conocí el sabor de la traición. Siempre he pensado que son dos vocaciones estrechamente unidas. Bueno, gracias.
gracias al PEN de Chile, he atravesado la cordillera, que es maravillosa, varias veces. Gracias a Cristina Wormul con su gentileza y su inteligencia y su Ajá. franqueza, y su franqueza. Gracias a Gabriel, que no está, pero que produjo este encuentro. A Roberto Domínguez, que tuvo la gentileza de leer de mi libro antes de este encuentro. Y me encanta el nombre de este encuentro, Abrazar los Andes. Y la pregunta que les formulo a ustedes, ¿no? La pregunta inicial, ¿qué queda de la infancia cuando se la escribe? Uno la recupera, es un reencuentro muy feliz, aunque hablemos de cosas tristes, ¿no? Recordar de dónde vinimos, qué fue lo primero que aprendimos, la conquista del lenguaje y además esa familia que quizá está dispersa, muchos se fueron, otros están aquí. Es un regalo que podemos hacerle a la vida y también un decir gracias a la capacidad de escribir, que es lo que creo que los ha movido a ustedes a este encuentro. Así que muchas gracias, Penchile. Gracias, Gigliola. Ya, ya. Ha sido muy interesante, Roberto, a todos los que Gracias. han asistido, o sea, Sí, 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 muy igualmente. ilustradora, o sea, muy, muy, muy amena además, ¿ya? Gracias, Debe muchas ser gracias. una muy buena tallerista, aparte de escritora. No, no, Dios me libre. No, no me considero maestra para nada, pero este taller nació del deseo de saber cómo otros contaban su infancia y les aseguro que ha sido una preciosa, preciosa aventura. Así que gracias. Gracias. Gracias a todos. María, Gabriela, Rodrigo, la esposa, Ana, ¿verdad? Y Byron, Byron, no se me Alexandra, perdió alguno. ya. Byron, aquí estás en primer plano. Te he hecho Yola, andar en bicicleta sí, otra vez. Yola, Te he hecho soy andar la en bicicleta. amiga de Rodrigo. Ah, sos la Perdón. amiga. Yo creí que era la Sí. esposa. Ya te había casado con él, ¿eh? Gracias a todos. Gracias. Ya. Un beso. Buenas noches, ha Muchas sido un placer, gracias a Roberto. Buenas noches. todos. Gracias, Gracias, Canela. gracias. Por haberse Gracias. quedado hasta el final, ¿eh? Adiós, Muchas adiós, Muchas gracias. Roberto, que gracias. estén bien, un Gracias. gusto de Gracias a verlos, PEN. Gracias a Alexandra. PEN que nos tiene ligados. Gracias. Sí, Muchas gracias, gracias. chicos. Muchas gracias.